Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos, pónganse cómodos para que juntos escudriñemos la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde voy a hablar de un tema que quizás lo hemos oído, es indispensable, es básico, es algo que tenemos que cumplir para que podamos ser salvos, y el título de este tema es ¿la obediencia es necesaria? ¿Es necesaria la obediencia, mis hermanos? Sí, ¿verdad? Hay que obedecer, ante todo obedecer la palabra de nuestro Dios, y aún hasta dice también que la palabra las órdenes de nuestros patrones, nuestros jefes, nuestros líderes, hasta líderes civiles, hasta gobernadores, tenemos que obedecer, porque dijo cuando le preguntaron a Jesucristo si tenía que pagar impuestos, dice, mire, hay que pagar impuestos a Roma, que ni siquiera que nos está gobernando, y dijo, bueno, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, diciendo, si están en este mundo también tienen que pagar o obedecer las leyes civiles, las leyes terrenales. Pero vamos a ver si es necesario obedecer, si siempre es necesario obedecer, aunque la palabra nos diga que obedezcamos a Dios, pero también obedezcamos a los jefes. La palabra obedecer es una palabra que viene del latín y significa oír, primeramente oír, para poder entender la acción que se ordena, o sea, se da una acción que se tiene que ejecutar, se tiene que escuchar, analizar, entender y después llevarla a la acción. Esa sería la palabra obedecer, o escuchar primeramente, poner atención y después llevarla a la acción. Estemos o no estemos de acuerdo, porque quizás no estén de acuerdo, pero el obedecer tiene que cumplir. Entonces hay cosas que a lo mejor no nos gusta. Por ejemplo, tenemos que pagar impuestos, a lo mejor no nos gusta, pero tenemos que pagar impuestos. O sea, tenemos que analizar, ver cómo estuvieron las finanzas para pagar los impuestos. Hay cosas que quizás no estamos de acuerdo, pero dice tenemos que cumplir. Pero vamos a ver cómo es que el mismo Satanás se ha aprovechado para a veces poner ciertas trampas, ciertos artilugios, para que caigamos en esas trampas, caigamos en desobediencia, en obediencia a Satanás, pero desobediencia a nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice las palabras de nuestro Padre, nuestro Creador, en Éxodo capítulo 19, el versículo 5, porque para el mundo obedecer es escuchar, poner atención y ejecutar la orden. Pero es una descripción que da el mundo, pero es muy parecida a lo que nos dice nuestro Dios. Dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces dice que si escuchamos, así como la descripción que viene del latín, dice si escuchamos, si oímos y entendemos su palabra, y guardar es mi pacto, o sea que obedecemos sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, si los llevamos a cabo, entonces dice vosotros seréis mi especial tesoro. O sea, seremos algo de mucho valor. Un tesoro es algo de mucho valor, y de por sí ya tesoro es algo de mucho valor. Dice especial tesoro, pues todavía con más valor. Sobre todos los pueblos, aunque estemos donde estemos, somos parte de su pueblo, no importa el lugar que estemos. Entonces, tenemos que obedecer la palabra de nuestro Dios. Es necesario, es indispensable, es obligatorio que escuchemos la palabra de nuestro Dios. Pero también tenemos que escuchar, dice también que tenemos que obedecer a nuestros jefes, a nuestros líderes. Dice Efesios capítulo 6, vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6. Del verso 5 al verso 9.
Dice así: siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. En la actualidad ya no somos esclavos, ya no tenemos amos, pero aquí se refiere a siervos, o sea, a los que servimos. Somos trabajadores que servimos en algún puesto, cualquiera que sea el trabajo, estamos sirviendo para algún puesto. Obedecer a vuestros amos, obedecer a los jefes. Si tenemos un trabajo, obviamente no vamos a ir a trabajar en algo, catadores de vino, por ejemplo, pues no vamos a agarrar ese trabajo, ¿verdad? Si me ofrecen un trabajo para probar vino y hay gente que se especializa en los vinos y sabe cuál es cuál es la cosecha, en qué año lo hicieron y la calidad del buen vino, pues no vamos a agarrar un trabajo de eso porque tendríamos que estar probando todos los vinos, pero obviamente tenemos que agarrar trabajos que vayan de acuerdo. Dice que tenemos que obedecer con temor, con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, de buena gana, con respeto, no es con miedo, sino con respeto, así como el temor a nuestro Dios, que es respeto. No sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino como a siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo el bien que cada uno hiciere. Esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con Él. Entonces dice que tenemos que obedecer a nuestros jefes siempre y cuando también ellos nos respeten, porque si empieza a haber abuso también, pues ya no va a ser lo mismo. Ya la palabra dice que tenemos que obedecer, pero también vamos a encontrar que dice a quién debemos de obedecer primero, a nuestro Dios. Entonces a veces hay algo que aunque estamos en un gobierno, tenemos que obedecerlo, tenemos que cumplir con las leyes, pero cuando esas leyes ya van en contra, se empieza a hacer lo que le llaman desobediencia civil. Hay muchos que han hecho la desobediencia civil porque cuando, por ejemplo, en el siglo pasado no tenían, bueno, desde la antigüedad, la mujer le daban menos valor que a los hombres, no las dejaban estudiar, no las dejaban votar, no tenían voz ni voto casi, no podían tener herencia. Entonces todavía en el siglo pasado todavía había mucho machismo, la mujer no tenía muchos derechos. Entonces empezaron a rebelar, empezaron a hacer sus marchas, empezaron a hacer desobediencia civil sin violencia, y esa desobediencia pues al final sirvió para que tuvieran también sus derechos, para que pudieran votar, y al poder votar también se le dio el valor a la mujer porque ya se contaba no nada más para el voto, sino para tomar decisiones hasta que votaran por ellas, o sea, se le dio mucho valor. Se ha dado desobediencia civil, por ejemplo, también para la raza de los afroamericanos, se tuvieron que hacer esas desobediencias para que tuvieran también se valorara hacia ellos. En la India, por ejemplo, hubo una vez que los ingleses conquistaron la India y allá se manejaba mucho la sal era muy valiosa, casi como moneda, como en muchos países la sal se ha utilizado hasta como moneda, hasta de hecho la palabra salario viene de sal, de la cantidad de sal que se le daba por una jornada de trabajo, se le daba su cantidad de sal, se le llamaba salario. Bueno, pues a los hindús, los ingleses les dijeron que ya no podían ellos manejar la sal, ahora tenían que comprarla para los ingleses y les subieron los impuestos. Entonces hubo una persona que empezó a hacer una desobediencia civil y empezó a mover a todos, y esta fue como una revolución, se logró una independencia sin violencia. ¿Quién fue ese personaje? ¿Se acuerdan? Mahatma Gandhi. Él hizo una desobediencia, pero fue pacífica, no fue con violencia. Entonces, la obediencia es necesaria, pues sí es necesaria para muchas cosas, pero a veces la desobediencia puede servir para otras cosas, porque también depende, si algo nos va a perjudicar, entonces no tenemos que obedecer ciertas reglas, porque vamos a ver que
Tenemos que obedecer primero a nuestro Dios. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos perdieron la guerra, se dieron cuenta de que habían cometido mucha violencia, muchos asesinatos, discriminación, racismo, hicieron un gran genocidio. Entonces hicieron un tribunal que se llama el juicio de Nuremberg. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, entonces agarraron a muchos judíos y los empezaron a condenar, los empezaron a acusar de todo lo mal que habían hecho. Entonces ellos, cuando se defendieron, dijeron: nosotros solamente seguíamos órdenes, por lo tanto no somos culpables porque estábamos siguiendo órdenes de nuestros superiores. Al parecer podría ser como algo razonable, porque en la antigüedad también el pueblo hebreo, cuando llega a la tierra prometida por medio de Josué, entran y tienen que conquistar la nueva tierra que estaba ocupada. Entonces tienen que pelear, combatir contra ellos, y las órdenes eran de que mataran en ciertas ciudades a todos, hasta los animales, los niños, las mujeres, tienen que matar a todos. Tienen que obedecer, y cuando llegaban a desobedecer la orden, porque veían que el ganado estaba muy bueno, dijeron: ¿cómo vamos a matar este ganado? O ¿cómo vamos a veces a los príncipes o algo? Si llegaban a desobedecer, pues les iba muy mal por la desobediencia. Pero eso fue en la antigüedad, porque tenían que cumplir órdenes de nuestro Dios. Pero ya cuando no es orden de nuestro Dios y son órdenes para hacerse más ricos algunos imperios, para someter, no basta con los impuestos que ya tienen, con someter, sino todavía le exigen más. Los reyes franceses les empezaron a subir todavía más impuestos de lo que tenían, y por eso vino la Revolución Francesa, que fue la primera del mundo, que por eso es tan importante, por eso hasta es profética esa Revolución Francesa, porque de esa revolución se soltaron todas las revoluciones después, incluyendo América. Bueno, ese juicio de Nuremberg, se preguntaban por qué la gente llega a cometer crímenes bajo la obediencia, supuestamente bajo siguiendo órdenes. ¿El hombre acaso es capaz de cometer delitos? El hombre bueno, una persona buena que nació bien y educada y que no comete ningún delito, pero ante ciertas circunstancias puede llegar a hacer el mal. Se preguntaban con estos judíos, porque fueron muchos judíos que cometieron mucha atrocidad, o sea, era mucho tormento, esclavitud, experimentos médicos, muchos experimentos que hacían sin escrúpulos. Entonces, en base a eso, ya muchos años después, en una universidad de Yale, hacen un experimento. El experimento se llamaba el experimento de Milgram. Este experimento también fue famoso porque querían probar si la gente buena o aparentemente buena podía hacer un mal por seguir las instrucciones. Entonces se dividió, se les dijo que iban a hacer un experimento, que a la mitad de personas iban a tener que contestar un cuestionario, la otra mitad tenían que o premiar o castigar si contestaban mal. El castigo era que les iban a dar una descarga eléctrica, dependiendo de los errores que cometían, pues iban a subirle. Pero era un experimento, pero en realidad no era descarga eléctrica. Lo que ellos pensaron, que al mover el botón para descarga eléctrica, tenían grabaciones de gritos, de tormento, pero la persona no recibía nada. Estaba en otro cuarto, él no veía a la persona, nada más le subía la intensidad de la electricidad, pensando que estaba mandando la electricidad. Entonces hacía las preguntas difíciles, no contestaban, y entonces decían: tienes que castigarlo, súbele. Entonces iban aumentándole de intensidad, y se oían los gritos cada vez más, hasta que aparentemente algunos llegaban a morir, aunque nadie murió. Pero la gente después le dijeron: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué ya se murió esta persona? ¿Por qué tú lo mataste? Dice: no, yo nada más seguí instrucciones. Entonces se dieron cuenta de que muchas personas, aún siendo buenas, son capaces de cometer algo por la obediencia. O sea, diciendo que
que están siguiendo instrucciones, siendo obedientes, sí llegaron a cometer cosas que no estaban bien. Entonces ese experimento fue nada más ficticio, pero 10 años después, en otra universidad en California, hicieron otro experimento que se llamó el experimento de la cárcel de Stanford. En esta cárcel también contrataron estudiantes, la mitad iban a ser presos y la otra mitad iban a ser los reclusos, los de vigilancia. Pero les dieron instrucciones para que torturaran de cierta forma, pero sin violencia, no los podían golpear ni nada, pero tenían que buscar cómo lastimarlos, pero sí, o sea, sin tocarlos. Entonces, por ejemplo, uno de los experimentos era que no los dejaban dormir, pero eso es muy dañino, el no dejarlos dormir, es muy perjudicial. Entonces, cada vez empezaron a inventar más cosas, hasta que llegó un punto, tienen que estar 2 semanas, al final tuvieron que, menos de la mitad tuvieron que parar porque se volvieron muy sádicos los estudiantes. Estaban ingeniándoselas cómo cometer más tormento sin usar la violencia, pero cómo atormentar más. Entonces tuvieron que parar porque dijeron, estas personas son capaces de ver enfrentamientos, y muy poca gente, nada más como el 3% decía, no, yo no voy a hacer eso, se salían, pero el 97% sí seguía, y hasta cuando los entrevistaban decían que, bueno, es que para mí era como un juego y se las ingeniaban para cómo cometer más tormento. Entonces se descubrió que muchas personas ante ciertas situaciones pueden llegar a cometer el mal, pero esas ciertas situaciones no son casualidades que a veces nos pasan en nuestra vida, que ciertas situaciones, pero es el mismo Satanás el que nos pone ciertas trabas, ciertos problemas, ciertas pruebas, ciertas dudas que podemos tener. Podemos tener también pues estas dudas, estar en un dilema entre qué hago. Hago esto, hago lo otro. Si hago esto puede que pase esto malo, pero si hago lo otro también puede que pase la otra cosa mala. Pero son cosas que nosotros mismos fuimos llevando a eso, y a veces hay que tomar decisiones, pero cuando ya es muy tarde, porque ya la decisión que tomamos puede que sea muy mala, vamos a perjudicar a lo mejor a seres queridos. Estos experimentos que nos puedan llegar a obligar a obedecer, dice que no tenemos que obedecer si va en contra de nuestras creencias. Dice Hechos capítulo 5, verso 29. ¿Quién quiere leerlo, mis hermanos? Hechos 5, 29. Dice así: y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, a veces el hombre puede, aún hasta cristianos, porque los mismos judíos empezaron a hacer casi sus propias leyes. Entonces, Pedro les dijo, es menester, o sea, es necesario que primeramente obedezcamos a Dios antes que a los hombres, porque ya están haciendo ciertas leyes, ciertas costumbres que van en contra, y no es la palabra de nuestro Dios, ya son costumbres de ustedes, ya son que ya están poniéndonos en situaciones difíciles. Por eso es que tenemos que obedecer primeramente a nuestro Dios si algo va en contra de nuestras creencias. Pero les digo, hay situaciones, pero esas situaciones las va a poner Satanás. La mujer que estaba, ¿cuántos años llevaba la mujer encorvada? Una mujer que estaba encorvada, que Jesucristo la sana y le reclama, ¿por qué la sanaste si es sábado? Lleva creo 15 años, ¿no? 18 años. ¿Y cómo es que los judíos decían, es que no la puedes sanar en sábado? Pero ¿por qué no la habían sanado ellos entre semana? O sea, ¿por qué ya llevaba 18 años y no la habían ayudado? Entonces, ellos estaban ya haciendo ciertas leyes, ciertas cosas que estaban obedeciendo, pero no la palabra de nuestro Dios, sino ya
ya era su juicio, ese juicio, pero eso es porque Satanás, vamos dejándolo cuando ya empezamos a no entender la palabra de Dios o a no escudriñarla bien, y entonces nos llega una vocecita que nos dice, quizás esto puede cambiar y no se interpreta así, se puede interpretar de otra forma, quizás eso no es tan malo, una vocecita que nos diga, quizás ese fruto no es tan malo. Pero Jesucristo les vino y les reclamó, les dijo, los paró en seco y les dijo así muy fríamente y muy directamente, les dijo, vamos a ver lo que les dijo Marcos capítulo 7. Cuando en el versículo 5 empieza diciéndoles, le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos comunes? O sea, ¿por qué no se lavan hasta 7 veces se lavaban las manos ellos? Eran tan limpios, pero tan exagerados. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó que de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Entonces, muchas cosas ya quizás ya no les convenía, no les gustaba y empezaron a distorsionar, a hacer sus tradiciones y le ponían más atención a eso que a la palabra de Dios. Por eso nosotros estaba escuchando a un predicador que decía que juzgaba mucho a los que guardan la ley, porque dice, están muy mal, porque son salvos por gracia, no por obras. Y los que hacen obras van en contra de la palabra. Entonces para él todas las leyes quedaron en el Antiguo Testamento, porque dice, por gracia ahora sois salvos. ¿De qué sirve que cumplan todas las obras si al final puede que no sean, solamente por gracia van a ser salvos? Entonces para ellos no debe uno de cumplir la ley, sino las obras de caridad, de amor y todo lo demás. Pero la palabra de nuestro Dios es muy clara cuando dice tenemos que obedecer. Dice nuestro Dios, si escuchas mi voz y llevan a cabo mis mandamientos, van a ser mi especial tesoro. Vamos a tener un lugar especial. Quizás no todos, cuando a lo mejor no todos los judíos actuaban de mala fe. Quizás no todos, a lo mejor a los líderes son los que empiezan a imponer ciertas reglas. Y mucha gente empieza a obedecer, pero quizás no no su intención no es hacer el mal, sino que ya se dejan llevar. Por eso es que es tan importante escudriñar para que también lo que nos digan los predicadores sea de acuerdo a la palabra de nuestro Dios y no nos empiecen nos pueden predicar que el sábado ya no, y nos pueden dar versículos que parece que tienen lógica, pero a veces la lógica no, la lógica que utilizaban, por ejemplo, los griegos, a veces esa lógica no es muy razonable que digamos, porque usaban un ejemplo cuando decían el oro brilla, entonces si algo brilla, por lo tanto, por lógica, es oro, y obviamente parece que sí, pero es una mentira, o sea, esa lógica no es razonable. Entonces así a veces mucha gente utiliza la lógica que nos van imponiendo y pensamos que todo va de acuerdo, pero por eso debemos tener mucho cuidado con a quien vamos a obedecer. Vamos a ver lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2. Verso 16.
Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Todo lo que hay en el mundo, dice, todo lo mundano no viene de nuestro Dios, pero hay muchas cosas que parecen buenas, que los mismos gobiernos nos pueden imponer cosas que aparentemente son buenas, pero dice, muchas cosas no vienen de nuestro Dios, y a veces las queremos obedecer o las obedecemos porque así nos han enseñado, porque mucha gente así nació, así creció. Y por ejemplo la Navidad que ya viene, casi todo el mundo celebra la Navidad, pero porque ya nos las imponen, ya nos empiezan a atacar con comerciales, con anuncios de la Navidad, y la gente ya está esperando la Navidad. En un pueblo de Inglaterra, en el siglo XVII me parece, el gobierno, la autoridad religiosa dijo, cuando escudriñó, dijo, la verdad, la Navidad no es bíblica, es una falsedad, así es que vamos a quitarla porque no es verdad. Y les dijeron, ya no vamos a celebrar Navidad porque es falso. Y el pueblo casi se levanta en armas, dijeron, no nos vas a quitar la Navidad, vamos a seguir con la Navidad. Porque ya estaban tan acostumbrados pensando que es algo bueno, y las autoridades dijeron, bueno, pues allá ustedes, pero no es bíblico. No les importó, siguieron con la Navidad, aunque no era bíblico. Todo esto, le digo, que Satanás es el que nos induce a que entendamos las cosas de otra forma. Si nosotros no escudriñamos bien la palabra de nuestro Dios, si no ponemos atención, como dice nuestro Dios, a veces nada más obedecemos, pero sin poner atención. Si nos dicen, tenemos que hacer esto, y decimos sí, a todo decimos que sí, pero no ponemos atención, pues dice la obediencia es escuchar, entender y después llevar la acción. Pero si no lo estamos entendiendo, nada más estamos obedeciendo, puede que caigamos también en ciertas trampas de que nos pone Satanás. Hay dos historias que hay muchas historias de obediencias y desobediencias, pero vamos a ver dos historias que nos pueden ejemplificar en dónde estamos más o menos. Si estamos obedeciendo o desobedeciendo. Si estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo a Satanás. En Génesis capítulo 3, esta que todo el mundo conoce y que se presta para poder entender también por qué es que también, por qué estamos como estamos también hasta en la actualidad. Cómo es que Satanás trató de engañar a Eva, y cuál fue la reacción de Eva. Dice capítulo 3, verso 1: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. O sea, ella estaba siguiendo, había entendido el mandamiento, lo entendió y lo estaba cumpliendo, porque le quedó muy claro, dice, de todos come, pero de este no puedes comer. Y ella entendió y lo estaba cumpliendo. Pero entonces llega Satanás y con la mentira, porque es el padre de la mentira, dice el verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, haciendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La hizo dudar, la hizo caer en esa duda. Dice, bueno, no se ve mal esa fruta, no se ve muy buena, se ve muy apetitosa, no creo que sea mala, y a lo mejor, como dice la serpiente, no me va a pasar nada, al contrario, voy a tener más sabiduría, voy a conocer muchas cosas, y no es malo conocer de más. Entonces comió, y pues vino
Vino todo lo que ocasionó ocasionó la muerte y el castigo hasta nuestros días. Ahorita vamos a platicar más, pero la siguiente historia se encuentra en Mateo, capítulo 4. Del 1 al 11. También aquí una vez más Satanás llega para engañar, para mentir, para inducir a cometer, a desobedecer. Pero vamos a ver también qué fue lo que pasó aquí. Dice el capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Imagínense que ya alguien que tiene mucha hambre, cualquier cosa que coma le va a saber, hasta le sabe rico. Dice lo que sea, pero necesito comer algo porque... Y como es que también, por ejemplo, Esaú, por el hambre también, fue capaz de perder su primogenitura, su herencia, por un plato de comida porque tenía mucha hambre. Entonces el hambre pues también puede ser una persona, por ejemplo, si no toma agua en ciertos días se va a morir. Si no come se va a morir. Si le privan del sueño también le causa mucho mal. Dice, mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí en vez de pedir, dice, bueno, puede que sí, lo puedo hacer y voy a tener comida. En vez de satisfacer a Satanás, le contesta con la Biblia, con la misma palabra de nuestro Dios. Le da una respuesta para decirle: no me estés tentando. O sea, ni modo que él no supiera eso. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie de piedra. Pues Satanás también utiliza la Biblia, la palabra de Dios, para decirle: mira, aquí está en la palabra de Dios también. Así es que aviéntate, porque mira que dice que los ángeles te van a rescatar. O sea, también está tentando una vez más y aunque es el padre de mentira, usa verdad también para inducirlo. Por eso es que hasta la misma palabra de nuestro Dios, con esa misma nos pueden también inducir a hacer algo indebido. Jesús le dijo: escrito está, además no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces se alejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Entonces, con la palabra de nuestro Dios, si nosotros obedecemos a nuestro Dios, pues no nos va a desamparar, nos va a ayudar, nos va a dar todo. Pero si empezamos a dudar por hambre, por necesidad, ¿por qué fue que desobedeció Eva? ¿Por qué ella sí cayó? ¿Por qué Jesús no cayó? Fue quizás porque por querer ser superior a los demás, fue por ignorancia, fue por ingenuidad, por incredulidad, por soberbia, por ambición. ¿Cuál fue la razón por la que ella cayó? Quizás ninguna, quizás todas, quizás pensó que no era, por la misma ingenuidad pensó que no era algo malo, cuando estaba bien obedeciendo a nuestro Dios. Pero viene y nos empiezan a cambiar, y cuando empieza algo, entra en nuestra cabeza, empieza a maquinar. Por eso es que tenemos algunas ideas desecharlas inmediatamente, no estarlas maquinando, porque sabemos que la palabra, una vez que cae en nuestra mente, se va a nuestro corazón y ya después las hacemos, las vamos a ejecutar. Por eso es que muchas ideas, empieza con una idea y esa idea a veces no nos deja hasta que la llevamos a cabo. ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros en el caso de ellos?
caso de Eva, en caso de Jesús, ante las insinuaciones, ante las mentiras de Satanás, o más bien cómo hemos actuado, cómo hemos respondido, porque ahorita podemos decir, no, yo hubiera hecho esto, pero más bien en nuestra vida, cómo hemos tenido todas esas y muchas más tentaciones, pruebas, mentiras que nos han llegado, y cómo hemos respondido. Pues una de las respuestas es que estamos aquí y estamos obedeciendo la palabra de nuestro Dios, porque por eso estamos aquí, porque queremos seguir escudriñando y no nos van a apartar del camino de nuestro Dios. Es que tenemos que obedecer a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre, antes que al hombre, antes, porque muchas cosas, como vimos, que están en este mundo, no son son del diablo, no es de nuestro Dios. Ya por último, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. Del 8 en adelante dice así. Vamos a ver lo que nos dice Pedro. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, al cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione conforme corrobore y establezca. Dice que debemos de ser templados, tenemos que ser firmes, no caer ante esas tentaciones, velados, estar atentos, porque el Satanás está como león rugiente y no va a descansar. En cualquier oportunidad que le demos, él va a entrar, y una vez que entra nos va a hacer dudar, y si nos hace dudar nos va a hacer cometer que volvamos a interpretar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, y puede que nos desviemos. Cualquier cosita que hagamos de mal nos va a llevar a hacer después cosas mal. Tenemos que obedecer a nuestro Dios antes que cualquier otra cosa. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.